Bien, te tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo funciona el cargador de tu celular? ¿Cómo logra encender tu televisión? ¿O por qué te logras conectar al Wi-Fi y enviar mensajes que llegan al instante al otro lado del mundo? ¿O simplemente por qué se enciende la luz de tu cuarto al presionar el interruptor? ¿Y qué relación tienen entre ellas? Bueno, pues resulta que todo está conectado por un solo fenómeno, el electromagnetismo. Esto es, del cable a la onda, como nace y viaja el electromagnetismo, la evidencia. Pero primero debemos estudiar dos conceptos principales. Por un lado está la electricidad, que hace referencia a este tipo de energía que usamos día con día y que nos permite hacer uso de aparatos electrónicos, electrodomésticos, dispositivos electrónicos. Y por otro está el magnetismo, que justo se refiere a ese tipo de materiales como los imanes, que tienen la característica de atraer a otros metales hacia sí mismos. Comenzando por el concepto de electricidad, recordemos que si existen dos partículas cargadas eléctricamente, digamos las partículas con las cargas Q1 y Q2, y estas están separadas por una distancia d, entonces entre ellas existe una interacción eléctrica sin necesidad de que exista algún contacto. Esta interacción se presenta mediante una fuerza. Esta fuerza que representa la interacción entre las partículas con carga se rige por la ley de Coulomb, la cual establece un producto de cargas respecto a la distancia que hay entre ellas. La fuerza que experimentan las partículas puede resultar en dos casos. Por un lado, si las partículas tienen signos iguales, digamos positivos o dos negativos, entonces existe una fuerza de repulsión que hace que las cargas se repelen entre sí. Por otro lado, si las partículas tienen signos contrarios, digamos un signo positivo, una carga positiva y una carga negativa, entonces las partículas presentan una fuerza de atracción. Con esto notamos que si las partículas no están en contacto, entonces existe un medio que transmite esa fuerza hacia las partículas. Digamos que ese medio está en el espacio que existe entre ambas partículas, tal como una pequeña nube, y se pensaba que este medio permitía una interacción entre ambas partículas en las cuales puede existir un intercambio de cargas, un intercambio de fuerza, de tal manera que una pudiera interactuar con la otra sin necesidad del contacto. Bueno, pues damos la bienvenida al campo eléctrico. Y definimos que si existen dos partículas cargadas en el espacio, la carga de la partícula 1 modifica el espacio alrededor y la carga de la partícula 2 interactúa con esa modificación del espacio, por lo que el campo eléctrico permite la interacción entre las partículas sin necesidad de su contacto. Se puede representar por sus líneas de campo. Por otro lado, vemos que la interacción entre atracción y repulsión de cargas implica tener cargas en movimiento, y esas pasan por una zona determinada. A este flujo de carga le llamamos corriente eléctrica, que es, en pocas palabras y por practicidad, es simplemente cuánta carga pasa en cuánto tiempo. Bien, veamos ahora el flujo de electrones que circulan a lo largo de un alambre conectado a una batería. Como se busca que las partículas se muevan, entonces se generará una corriente eléctrica. Ok, dado una batería, podemos establecer un pequeño circuito eléctrico en el cual las terminales de la batería se logran conectar al circuito. Esto puede generar una diferencia de potencial, lo que permitirá que haya un flujo de electrones a lo largo del circuito. Y por lo tanto, como las partículas se están moviendo, existirá una corriente eléctrica. Este flujo de electrones es lo que permite el uso de dispositivos electrónicos. Por otro lado, el magnetismo es la referencia a estos materiales metálicos con características en particular que permiten la interacción con otros metales. Estamos hablando en particular de los imanes. Recordemos que se les denominan dos polos, el norte y el sur. Y si bien con los otros metales no existe una restricción respecto a la posición, entre otros imanes sí existe, dado que si los polos son opuestos, existirá una fuerza de atracción. De manera análoga que si los polos que se están acercando son iguales, existirá una fuerza de repulsión. Al existir una interacción entre imanes, incluso sin contacto, señala la existencia de un medio en el que se crea la interacción de atracción y repulsión. Encontramos entonces el campo magnético.
Notamos algo similar entre ambos campos. Bueno, pues ahora podemos partir a la ley de Biot-Savart. Y todo comienza con el experimento de Hans Ørsted, un físico químico danés del siglo XIX, el cual tenía como objetivo encontrar una relación entre ambos fenómenos. Para llevar a cabo su experimento, utilizó una brújula colocada en un plano horizontal y un alambre por el que circulaba una corriente eléctrica. Una vez que la brújula se alineó, el experimento consistió en colocar el alambre sobre la brújula orientada de norte a sur. Lo que sucedió es que la brújula cambió su alineación, indicando la presencia de una atracción magnética. Para verificarlo, colocó el alambre nuevamente, pero esta vez por debajo de la brújula, y en esta ocasión, la brújula se alineó con orientación opuesta al primer caso. El mismo efecto que tendríamos al acercar un imán a una brújula. Esto implicaba que el magnetismo y la electricidad estaban relacionados. Con los aportes obtenidos de la experimentación de Hans Ørsted, los físicos Jean-Baptiste Biot y Félix Savart lograron determinar una expresión para obtener el campo magnético que se generaba debido a una corriente eléctrica. Dada una corriente eléctrica estacionaria, las líneas de campo magnético son céntricas al alambre por donde pasa la corriente. Teniendo ahora esto en cuenta, es posible ahora definir la ley de Biot-Savart, la cual establece que el campo magnético B, que experimenta una partícula P posicionada a una distancia determinada de un alambre que transporta una corriente eléctrica, está dada por la siguiente expresión, la cual representa que el campo magnético generado por una corriente eléctrica estacionaria depende de la distancia a la que se encuentre y la intensidad de la corriente que genera el mismo campo. Hemos determinado entonces que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético, pero ¿los campos magnéticos podrían generar corrientes eléctricas? Por otro lado, si existen cargas eléctricas en movimiento en un espacio determinado, su campo eléctrico está generando un campo magnético, y como están en un espacio, los campos se pueden propagar en el mismo espacio sin necesidad de un medio material, como la característica de transportar energía en forma de ondas. El hecho de que los campos eléctricos logren generar campos magnéticos implica un autosostén en el espacio, por lo tanto, una simultánea propagación. Esto se le conoce como una onda electromagnética, pero eso es tema del siguiente video.